Entonces hoy vamos a conversar sobre farmacología clínica y algo importante que es interesante, la parte neurovegetativa y sus implicancias que es necesario que ustedes también conozcan. Entonces, iniciamos esta primera partecita, esta primera parte. Bien, ¿cómo definimos a la farmacología clínica? Que eso es lo que, la razón de ser de este curso. Es la disciplina médica que estudia la farmacodinamia y la farmacocinética de los fármacos en el ser humano. Bueno, muchos todos ustedes han llevado el curso, en el curso de farmacología, todo lo que es básicas, todo lo que es farmacodinamia, farmacocinética. Acá debe incluirse los efectos terapéuticos y adversos, así como los riesgos que acompañan su empleo. Por eso es interesante siempre estar revisando el famoso libro pues, de farmacología, Goodman y Hillman, u otro también, y a veces también los otros artículos que son de revistas que nos ayudarían bastante. ¿Cuál es el objetivo de la farmacología clínica? Conocer la farmacocinética o farmacodinamia de un producto para la investigación, valorar el costo-beneficio de un fármaco para sacarlo al mercado y corroborar la eficacia de un producto para certificarlo. Aquí es bueno entender, ¿no?, el conocimiento farmacocinético o farmacodinámico del fármaco para que cuando usted tenga que recetar o prescribir, usted sepa por qué vía y finalmente cuáles son los efectos que tiene en el paciente. Asimismo, el costo-beneficio, no olvidemos esta palabra que mucho se ha usado en la parte de gestión, pero también es bueno que entendamos este término. Y luego la otra terminología, eficacia. Siempre recordamos hoy en estos tiempos la famosa dificultad entre efectividad, eficacia, eficiencia. Pero de todas maneras vamos a ir de repente en las diapositivas posteriores a hacer una definición. Bien, esto sí es interesante cuando hablamos de una investigación, el famoso código de ética. Los participantes en los estudios deben estar bien informados y dar su consentimiento informado. El que habla, por ejemplo, ha recibido una vacuna el 22 de febrero, pero para que yo recibir mi vacuna me han hecho firmar un consentimiento para que yo esté de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, no me vacuno. Y si no estoy de acuerdo, tampoco debería ingresar a ningún estudio. Pero de todas maneras, este código de ética es importante. Y segundo, se deben medir los riesgos previamente en animales. Esa es la fase 0, podemos decir. No podemos ir a un trabajo, a un estudio, a un ensayo, si primero no se ha probado con animalitos de investigación, porque no podemos tener o usar al ser humano para que sea prácticamente los animalitos de experimentación. Por eso es código de ética. Esta es la parte de terminología que quiero también resaltar. Lo hemos hablado mucho en farmacología, cuando hemos hablado en ciencias básicas. Eficacia, ¿no?, es el efecto terapéutico objetivable en condiciones controladas. Es importante que usted lo entienda. Y eficiencia es la efectividad conseguida al menor costo. Efectividad es el efecto terapéutico objetivable en las condiciones habituales de la utilización. No debemos confundir eficacia con efectividad y tampoco eficiencia, ¿no? Entonces, estos son términos diferentes que tiene que uno comprenderlo bien para que de esa manera cuando haga de repente un estudio, un ensayo, uno pueda aplicar bien la terminología. Beneficios son los efectos
beneficiosos, objetivos y subjetivos derivados de un tratamiento farmacológico. Entonces podemos decir, esta terapia te es beneficiosa, esta terapia no te es beneficiosa. Esta terapia es costo-beneficio, aparte de tener un efecto beneficioso, también va a costar menos. Y lo otro, también usted tiene que recordar la famosa toxicidad. Designa los efectos indeseables que aparecen cuando se utiliza dosis altas o hay acumulación o en el caso de intoxicaciones. Pero a veces hay efectos también pues, adversos que se van sumando de repente cuando se usa uno o dos o varios medicamentos, pero es interesante tomarlo en consideración. Bien, actividades propias de la farmacología clínica en el ámbito hospitalario. Aquí recordemos en esta diapositiva los famosos ensayos clínicos, los comités farmacoterapéuticos, la consulta terapéutica, la monitorización terapéutica de medicamentos, la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, actividades docentes u otras investigaciones. Estas son propias básicamente de la farmacología clínica en el ambiente hospitalario. Entonces hay que tenerlo siempre en consideración las opciones que podemos tener. Bien, empecemos con esta parte que también es interesante, ahora que se está hablando muchísimo, ¿no? Especialmente con esta vacuna que están llegando a nuestro Perú o las vacunas que hay en otros países. Ensayos clínicos. Uno de los principales objetivos de un ensayo clínico es demostrar que un nuevo fármaco es más eficaz y seguro que un placebo o que otro tratamiento. O sea, en los ensayos usted va a ver si en realidad este producto o este fármaco o esta vacuna, ¿no?, es eficaz y seguro en comparación al placebo o a otro tipo de vacunas. Esta es una de las cosas que tenemos que considerar cuando hacemos un ensayo. Y aquí, con respecto al ensayo, las conclusiones de un ensayo pueden ser dudosas e incluso engañosas. Dos cosas importantes o dos condiciones. ¿Cuándo? Si las características de una muestra no son extrapolables a la población a la que se van a aplicar los resultados del ensayo. Entonces, miren, importante es que entendamos, la muestra no es extrapolable a la población a la que van a aplicar los resultados. Y la segunda condición que es dudosa, si las dos muestras que se comparan no son homogéneas. Estas dos cosas podemos decir que son conclusiones de que este ensayo es dudoso o de repente incluso engañoso. Bien, queremos entender básicamente que no podemos confundir, porque finalmente aquí no me puedo yo, podemos decir, direccionar a lo que yo deseo, sino a lo que se está logrando, porque finalmente aquí no tenemos que ser prácticamente críticos solamente porque, bueno, lo queremos o no estamos de acuerdo probablemente, sino que en los ensayos hay que ser objetivos. Bien, en estos ensayos clínicos, ¿no?, se utilizan diseños especiales, como por ejemplo el ensayo clínico cerrado, controlado, aleatorio, ciego y cruzado, porque reducen a un mínimo estos factores de confusión y permiten que los resultados de un ensayo sean demostrativos y concluyentes. Mire algo interesante, ¿no? Entonces, en los ensayos hay que también saber qué tipo estamos haciendo. Un clínico cerrado, un controlado, un aleatorio, un ciego y cruzado. Y finalmente, porque se reduce a mínimo
los factores de confusión. Nosotros no debemos generar ninguna confusión, ¿no? Para que puedan de repente malinterpretarse los resultados de un ensayo, porque lo que buscamos siempre es que el resultado sea beneficioso y le sirva a los pacientes o personas que usan estas prácticas de esta farmacología o de estos investigaciones. En este caso estamos hablando de repente de fármacos en general. Bien. Ahora, nosotros también tenemos que entender el desarrollo de nuevas moléculas farmacológicas. Bueno, yo tuve la experiencia de poder ser su speaker de un laboratorio llamado AVO. AVO Laboratorio, el año 95 acá en el Perú, y el 96 comenzó a vender un producto llamado sevoflurano, que lo llamó como nombre comercial Seborane. Hasta esa fecha ellos tenían la exclusividad, y esta exclusividad se perdía después de 15 a 20 años. Por eso es importante analizar una empresa, ¿no?, que comienza a desarrollar un producto. Finalmente, cuando ya logra su objetivo, entonces se vuelve exclusivo por la inversión que ellos han hecho. Y eso es lo que prácticamente lo logran cuando ya ellos prácticamente lo inscriben como sus productos. Por eso dice desarrollo de nuevas moléculas farmacológicas. El tiempo promedio en el desarrollo de una nueva molécula ronda más o menos 10 años, desde el descubrimiento o la creación de la molécula hasta la aprobación del fármaco para ser comercializado. Y mire, el costo de todo este proceso de investigación de un fármaco para una determinada patología ronda entre 700 a 1.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora ustedes entienden, laboratorio o empresa que logra sacar un producto, ¿por qué tienen que tener exclusividad para poder vender? De todas maneras, esta inversión que ellos hacen, bueno, finalmente en la exclusividad ellos comienzan a recuperar lo invertido. Y si el producto por algún motivo no logró su objetivo que ellos han querido, finalmente pierden la inversión. Bien. Fase de la investigación clínica de nuevos fármacos. Durante el proceso de investigación de un nuevo fármaco se desarrollan en distintas fases que presentan diferentes características, objetivos, número de pacientes, evaluaciones clínicas, etc. Y la fase 0 es la fase preclínica, básicamente la que se hace muchas veces en los animalitos de experimentación. Entonces, luego veamos acá la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Y acá dice fase 1, primera vez en seres humanos, la fase 2, primera vez en pacientes, fase 3, estudio clínico multicéntrico, y fase 4, vigilancia después de la comercialización. Luego aquí viene la otra parte, número de participantes, ¿no? En la fase 1 de 10 a 100 participantes, en la fase 2 de 50 a 500, en la fase 3 cientos a miles de participantes, y en la fase 4 varias miles de participantes. Y aquí prácticamente no estamos hablando ya de mucha cantidad. En la fase 1, por lo común, voluntarios sanos, en ocasiones pacientes con enfermedad avanzada o poco comunes, pero de preferencia voluntarios sanos. En la fase 2, sujetos que reciben el fármaco experimental. En la fase 3, sujetos que reciben el fármaco experimental. Y en la fase 4, pacientes en tratamiento con el fármaco aprobado. Fase 1, abierto. Fase 2, asignación al azar con grupo de testigo, que puede ser un grupo testigo que recibe placebo, puede ser ciego. La fase 3, asignación al azar con grupo testigo, que puede ser un grupo testigo que recibe placebo, puede ser ciego. Y la fase 4, abierto. Con respecto a lo que es fase 1, por ejemplo, seguridad y tolerabilidad.
Fase 2, eficacia e intervalo de la dosis. Fase 3, confirmación de la eficacia en una población más grande. Y fase 4, eventos adversos, apego terapéutico e interacciones medicamentosas. Con respecto también al tiempo, en la fase 1, meses a 1 año, en fase 2, 1 a 2 años, en fase 3, 3 a 5 años, y bueno, fase 4, sin duda, duración fija, que ya el laboratorio o la empresa lo decide. Y luego en costos, fase 1, 10 millones de dólares, por ejemplo, fase 2, 20 millones, fase 3 de 50 a 100 millones, etcétera, y luego la fase 4, bien. Tasa de éxitos en la fase 1, 50%, tasa de éxito de repente en la fase 2, de 30%, y tasa de éxito 25 a 30%. Entonces, miren, doctores, llegando básicamente a entender esto, las fases de investigación, es interesante que se entienda, ¿no? Que para llegar a usar un fármaco que recién una molécula para ponerlo en actividad, tiene que realizarse desde la fase 0 hasta la fase 4. Muy bien, normas para la prescripción de medicamentos. Esta es otra de las cosas que también tenemos que mencionarle en esta clase, ¿no? Una de las cosas importantes es esta, la prescripción de fármacos. Es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación directa y duración del tratamiento. Por ejemplo, cuando doy una receta y lo mando por, en este caso, virtual, y a veces me olvidé la presentación, y bueno, me dice, doctor, ¿de cuánto, por ejemplo, yo prescribí hace unos minutos ibuprofeno? Ibuprofeno hay de 200 y 400, entonces yo había colocado ahí 400, pero la paciente no lo logró ver. Entonces le dije 400 miligramos. Ahora viene cada qué tiempo y por cuántos días. Todo eso va a depender de lo que usted quiere tratar. Por eso es interesante, ¿no? Acto de indicar el o los medicamentos. Como el paciente estaba con dolor, yo le estaba, y básicamente era un paciente con COVID, con un dolor de pecho, no había cambios tomográficos en su tomografía pulmonar, entonces era básicamente es externo, entonces ya tenía un tiempo, entonces había que agregarle, porque eso le molestaba al paciente, le agregué tramal, entonces había que darle la dosis. Entonces, a veces por eso le decía, indicamos 1, 2 o 3. Y entonces esto es importante, ¿no? Dosificación y duración del tratamiento. Bien, la prescripción de fármacos, entre los criterios médicos para la prescripción se encuentra, 1, tú indicas un fármaco o grupo de fármacos, primero por tu aproximación diagnóstica o sintomática. Nosotros, por ejemplo, ahora nos estamos guiando mucho por la parte de las famosas pruebas directas, podemos decir las directas, ¿no? Los famosos de hisopados, que son las más seguras, o también las pruebas directas, u otra prueba también antígeno anticuerpo, pero de todas maneras nos da una aproximación. Y para poder saber si tiene algún cuadro que el paciente está complicándose por una neumonía, aparte del saturómetro, tenemos la tomografía torácica sin contraste. Entonces esto nos orienta más o menos a llegar a un diagnóstico. Luego conocer la indicación oficial de los medicamentos. O sea, no podemos nosotros aplicar la dosis que a nosotros nos podemos decir cualquier dosis. Tiene que haber una indicación oficial. Conocer la farmacología del medicamento. 4, seleccionar el fármaco y dosis óptima. 5, conocer la toxicidad y posibles efectos adversos. 6, modificar el tratamiento si no da respuesta a esta prescripción o aparecen efectos secundarios. A veces siempre decimos, señora, después de 3 días usted me llama o
viene a la consulta. 3 días damos esa terapia, pero después ya estamos también, ahora con esta patología de COVID, pues que hay que estar siempre preocupados porque finalmente, ¿no? Si nos descuidamos, la enfermedad avanza rápidamente. Bien, luego, ¿en qué prescribe usted? A veces cuando empezamos a prescribir no tenemos más que nuestro sello, pero tiene que haber una receta médica que usted tiene que prescribir. La receta médica o prescripción es una orden escrita por un profesional médico para que un medicamento sea dispensado a un paciente. Entonces, muchos de los profesionales han mandado a hacer sus formatos, unos más bonitos que otros, pero a veces cuando queremos, nos piden una receta y estamos en la calle o en algún lugar, no tenemos el recetario, le podemos indicar en un documento y le ponemos el sello, pero eso prácticamente no es lo que en realidad es una receta médica. Bien, partes de la receta. Por ejemplo, institución de salud donde se prescribe. Es interesante que usted lo coloque, si es su consultorio, o si es clínica o si es hospital. Información del paciente y fecha. El famoso RP, superinscripción que siempre hacemos, RP. Prescríbase. Inscripción, medicamento, concentración o potencia, forma farmacéutica, vía de administración. 5. Suscripción, instrucciones para el farmacéutico. 6. Signatura, indicaciones para el paciente. Y 7. Información del médico, nombre, registro, especialidad, etcétera. Luego viene el otro aspecto, vigencia de las recetas. Mire, por ejemplo, ahí tiene usted una receta, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Ya ustedes cuando terminen su carrera ya de médico tendrán que hacer su receta con su sello, ¿no? Y si ya están trabajando en su consultorio o de repente en un policlínico, y también tendrá de repente los nombres. En cada lugar hay una de repente receta. Por ejemplo, yo trabajo en la clínica San Judas Tadeo. Entonces la San Judas Tadeo también tiene una receta que ellos nos dan y nosotros prescribimos. Bien, el hospital también, yo trabajo en el Rebagliati, también tiene una receta. Entonces la vigencia, la receta tendrá una vigencia máxima de 30 días calendarios. Y la receta de productos farmacéuticos clasificados como antibióticos no tópicos tendrá una vigencia de 3 días. De repente quizás pueda haber alguna modificación después, por eso es que estar siempre buscando información. Por eso es importante hablar de farmacología clínica. Bien, firma al reverso, otra cosa interesante. Todas las recetas dispensadas deben ser firmadas al reverso por el farmacéutico que la dispensó o en su defecto por el dispensador. Hasta tanto las farmacias cuentan con un farmacéutico durante el total del horario declarado de atención al público. También esto es importante que esté. Entonces, cualquier circunstancia de reclamo por efectos adversos o mala práctica, entonces todo está ahí prácticamente bien detallado. Bien, ahora luego viene qué es la medicina basada en la evidencia, otro término que también tenemos que incluirlo en farmacología clínica. Bien, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre el diagnóstico, terapéutica y pronóstico. Entonces siempre tratamos de que todo lo que podamos observar en nuestro paciente, ¿no? Lo extrapolemos
¿no? Para que de esa manera estemos hablando según las evidencias clínicas, según las evidencias farmacológicas, según las evidencias de los trabajos de investigación, según las evidencias de los ensayos. Tratemos siempre, y a veces lo que pasa en nuestro medio, a veces que no usamos siempre las evidencias como apoyo, como ayuda. A veces queremos usar nuestra experiencia personal, y a veces decimos que una golondrina no hace verano, o es como decir, mi experiencia es como una peca en mi cuerpo, no tiene mucho sustento, pero sí la medicina basada en evidencia, los ensayos multicéntricos, etcétera. Eso sí me da mucha apoyo para poder yo usar. Bien, aquí, ¿qué es hacer medicina basada en la evidencia? Por ejemplo, acceder a la información científica, evaluar críticamente su validez y aplicabilidad, incorporarla a la práctica clínica cotidiana. Eso es importante. No vayan a querer llegar a tener su título y después dejaron ustedes de leer, dejaron de buscar información. Cada vez el médico nunca deja de leer, nunca deja de buscar información y cada vez más información nueva. Cuando yo llegué a hacer mi residencia el año 1984, en esa época pues no había para poder ingresar a internet. Las bibliotecas tenían información más en castellano y de tiempos muy antiguos, y pocos eran los libros que habían en inglés. Pero ahora, ¿no? Ahora pues tenemos la información a la mano, tenemos internet, tenemos los buscadores y finalmente hay información. Bueno, a veces yo tengo la posibilidad de ingresar a tener información en mi especialidad, a veces hasta abril ya lo tengo de este año, pero eso es porque tengo yo un medio de cómo ingresar, pero a veces no se tiene, porque a veces para poder ingresar a estos buscadores necesitamos inversión, tiene un costo, pero de todas maneras por ahí alguien que nos puede pasar información y de esa manera poder tener actualización de farmacología. Bien, los pasos a seguir para la práctica, para practicar la medicina basada en la evidencia. 1, definir una pregunta específica y útil. 2, identificar publicaciones pertinentes al problema. 3, definir el diseño de la publicación encontradas y analizarlas críticamente de acuerdo al contenido y metodología empleada. 4, aplicar las evidencias en la práctica clínica. Mire qué interesante. Usted tiene que aplicar lo que usted ha encontrado en la evidencia en su práctica clínica. Y si usted lo aplica, creo que sus resultados van a ser muy buenos. Bien, quiero que tengan muchísimo cuidado. Que por aplicar la medicina basada en evidencias nos olvidemos de que el ser humano tiene una alma, tiene un espíritu y una psiquis, y que no se deshumanice la medicina. Yo me acuerdo cuando estaba revisando manejo de dolor crónico en cáncer, ¿no? Había un médico americano. Le estoy hablando de unos 20 años atrás, en donde empecé a leer sobre y decía, en Norteamérica y en forma general se ha perdido la perla más rica, más cara que hay en el tratamiento de los pacientes, porque todo lo ve en costo. ¿Y sabe cómo se llama? El amor. Hay que tener amor por sus pacientes, porque siempre diré, eso a veces al paciente lo levanta tanto que le ayuda a la recuperación, que cuando lo hacemos en forma podemos ser muy deshumana. Por eso es importante. Bien, para concluir esta parte de farmacología clínica, quiero yo y pasar al otro tópico. La medicina, aunque parte ciencia y parte arte, requiere de un buen fundamento científico. Ya lo hemos hablado de información actualizada,
de evidencias y si tiene que usted usar ensayos o estudios multicéntricos, es bueno. Dos, nuestra responsabilidad médica es ofrecer a los pacientes dentro de lo posible lo que tenga mejor evidencia de beneficio clínico. Siempre en estos momentos se está hablando de lo que es costo-beneficio. No se olvide. Tres, la medicina basada en evidencias nos brinda la oportunidad de fungir como defensores de los pacientes en contra de la charlatanería, el abuso farmacéutico y de mercenarios. Muchas personas usan a la medicina para enriquecerse. No, tenemos que recordar que siempre el amor a los pacientes y lo que tú uses debe ser de forma humana. Siempre recuerdo yo que es importante que usted a su paciente lo mire como persona, no lo mire como un objeto de mercado. No, míralo como una persona que tiene sus tres componentes y que a veces, de acuerdo a cómo lo trata usted, lo puede levantar o lo puede sentar o acostar. Por eso es importante que recordemos. Entonces, miren, esto más o menos son a grandes rasgos lo que queríamos hablarle con respecto a farmacología clínica. Ahora pasamos al otro tópico que se llama aplicación clínica del sistema nervioso vegetativo. Ustedes, por ejemplo, están ya a veces rotando por áreas también críticas, áreas donde a veces es necesario la aplicación de este sistema, ¿no?, vegetativo que tiene que ver con el simpático y el parasimpático. Igual, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, este sistema nervioso neurovegetativo le sirve al médico emergenciólogo, le sirve al médico usiólogo, al anestesiólogo, al cardiólogo o para cualquier situación crítica. Por eso es que tenemos que introducirlo en lo que es terapéutica, porque de esta forma usted va a usar esta herramienta cuando tiene necesidad, especialmente cuando viene un paciente hipotenso o viene un paciente chocado o viene el paciente de repente con una respuesta alérgica, con un shock anafiláptico, con un shock cardiogénico, o mientras viene, por ejemplo, ya el especialista, usted ya empezó su manejo y bueno, finalmente el que va a agradecer el resultado es el paciente y los familiares. Bien, entonces, este es el tópico que vamos a desarrollarlo en este momento. Bien, recordemos el principal objetivo del sistema cardiovascular, tanto por el sistema como decimos acá, el sistema simpático y el sistema parasimpático permiten mantener el equilibrio y proporcionar a este sistema cardiovascular el flujo sistémico adecuado, pero también la presión de perfusión para mantener la homeostasis de los órganos. Entonces, mire, este sistema cardiovascular utiliza a este sistema neurovegetativo para lograr proporcionar un buen flujo sanguíneo sistémico adecuado, una buena presión de perfusión y de esa manera mantener la homeostasis de los órganos. Y quiero mostrarles que la presión arterial media, que es uno de los signos que estamos monitorizando en forma frecuente, lo hace el médico general, lo hace el médico cardiólogo, lo hace el emergenciólogo, el usiólogo, los anestesiólogos. La diferencia está en que lo puede hacer con un monitor mecánico o un monitor semiautomático o automático. Nosotros, por ejemplo, en los lugares ya críticos ya hay un sistema automático, ya no estamos tomando la presión mecánicamente, sino a través del monitor ya nos da la información. Pero para tener una idea, ¿cuáles son los factores que influyen en la presión arterial media? Uno de ellos es la llamada resistencia vascular sistémica o periférica.
Y el otro factor es el gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco tiene dos factores, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y este volumen sistólico tiene también tres componentes, la famosa precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. Cualquier factor de ellos que cambie influye en la presión arterial media. Por ejemplo, si la resistencia vascular sistémica se reduce, entonces la presión arterial media se reduce. Segundo, si esta frecuencia cardíaca se incrementa, se va a incrementar el gasto cardíaco y finalmente se va a incrementar la presión arterial media. Si esta contractilidad se reduce por un infarto miocárdico, entonces va a haber menos volumen sistólico, menos gasto cardíaco y va a haber reducción de la presión arterial. Y aquí ya usted la oportunidad de saber qué usamos en este caso. ¿Usamos volumen? ¿Usamos volumen? Usamos inotrópicos, vasopresores. Entonces, si usted tiene un paciente hipotenso y quisiera saber con qué debe empezar, de repente volumen o de repente inotrópicos o vasoconstrictores, entonces es importante a veces ver su presión y ver si con una posición de Trendelenburg mejora a su paciente en algo, quiere decir que le falta la precarga. Esto es importante que usted lo recuerde. Bien, también es bueno entender que esta presión arterial media tiene dos sistemas de retroalimentación. El sistema autonómico, que está acoplado con reflejos vasoreceptores, y el sistema hormonal. Este sistema autonómico es un sistema de respuesta rápida, y mientras que el sistema hormonal, que lo vamos a ver después de esta diapositiva, es una respuesta más tardía, lenta. Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando qué ocurre si la presión arterial media se reduce, cómo es que responde en forma autonómica nuestro cuerpo para poder compensar. Entonces, de todas maneras, hay una respuesta vasoreceptora, una descarga, que se va al centro cardiovascular que se encuentra en el tronco encefálico. Ahí encontramos el sistema parasimpático y el simpático, sistema nervioso parasimpático y simpático. Como es hipotensión, este sistema parasimpático se deprime el tono vagal y bueno, finalmente la frecuencia va a intentar aumentar. Pero como es hipotensión, este sistema nervioso simpático se activa, aumenta el tono simpático, eleva la frecuencia y de esa manera elevará el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero a la vez este aumento del tono me aumenta la contractilidad y me aumenta la vasoconstricción. Este es el mecanismo autonómico, es de respuesta rápida. Y siempre recordamos es porque hay activación de estos varorreflejos. Y aquí para mostrarles este corazoncito tiene doble inervación, la inervación del nervio vago que tiene que ver con el sistema parasimpático y la inervación de este que tiene que ver con el simpático, que lo encontramos torácica 1, torácica 2, torácica 3 y torácica 4. Aquí estamos observando, ¿no?, que este corazón por efectos varorreflejos puede compensar una hipotensión o una hipertensión. Cuando estos mecanismos autonómicos no logran compensar, entonces viene el otro circuito de retroalimentación que es más tardío, que es el hormonal. Entonces, cuando hay una reducción en la presión arterial media, hay una reducción en el flujo sanguíneo renal, el cual a través de las células justaglomerulares liberan renina y se activa la angiotensina
Y esta angiotensina activa también la aldosterona y finalmente hay mayor reabsorción de sodio con agua, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Y la angiotensina por sí sola es un potente también vasoconstrictor. Entonces, cuando se produce esta reducción y menor flujo sanguíneo, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la finalidad de aumentar el volumen sanguíneo y finalmente la presión arterial. Este mecanismo es un mecanismo de tipo tardío, pero de todas maneras de compensación. Y bueno, entonces ahora hablaremos un poquito sobre la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso central, tenemos un cerebro, médula y sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico, el somático y el sistema nervioso autonómico. Este autonómico tiene una parte aferente y eferente. Y esta parte eferente incluye el sistema simpático, incluye el sistema parasimpático. Entonces no olvidemos esta parte eferente, simpático y parasimpático. Aquí más o menos para que tengan ustedes una opción. Miren acá, interesante, para que tengan ustedes una opción de diferenciar. Este es el somático. Y acá tengo el simpático, el parasimpático y el simpático. Son los dos sistemas. Y para que vean ustedes la diferencia del sistema nervioso neurovegetativo. Por ejemplo, el parasimpático, donde nace cráneo sacro, y el simpático toracolumbar. Segundo, las fibras preganglionares y preganglionar y se diferencian. El parasimpático, el pre es largo, y este simpático es corto. El postganglionar es corto y este es largo. Y estos ganglios están en el simpático cercanos a la médula, formando los ganglios paravertebrales o prevertebrales. Y este ganglio del parasimpático se encuentra cerca del efector. La otra diferencia está en la parte postganglio, ganglionar, fibra post con su mediador. Por ejemplo, el parasimpático tiene la acetilcolina y sus receptores son muscarínicos. Y el simpático tiene la noradrenalina y sus receptores son alfa y beta. Entonces, esto más o menos tiene que usted diferenciar. Y el somático nace en la asta anterior y solo tiene el efector, que es el músculo esquelético. Estos ganglios que ven para el famoso parasimpático y el simpático se parece a esta placa mioneural. Bien, entonces esto más o menos es la diferencia. Y algo más, este sistema llamado la médula adrenal es un ganglio modificado productor de adrenalina y de noradrenalina, pero principalmente adrenalina. Y aquí para mostrarles, esta viene a ser la famosa de la inervación de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, a pesar que tiene estructuras parecidas a este parasimpático, su inervación es simpática. Nunca olviden, su inervación es simpática. Por eso dentro del manejo ahora que se da en aquellos pacientes que tienen sudoración profusa, se realiza cirugías de simpatectomías y no parasimpatectomías. Se usan simpatectomías porque tiene inervación simpática. Bien, esto solamente para hacerles un recuerdo, para que tengan una idea. El sistema nervioso simperiférico, este es del músculo esquelético y este es del sistema autonómico, que tiene que ver músculo liso, músculo cardíaco y glandular. Este sistema nervioso somático solo tiene una neurona eferente, mientras que el sistema nervioso autónomo
tiene dos neuronas eferentes, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. No olvide neurona eferente, tiene que ver con el simpático y el parasimpático. Muy bien, estos son los receptores donde van a actuar los distintos mediadores. Por ejemplo, tengo receptores nicotínicos que lo encuentro en el ganglio parasimpático, en el ganglio simpático, en la médula suprarrenal y placa mioneural. Adrenérgico, acá tengo tres receptores. Los receptores dopaminérgicos, dopamina 1 y 2, receptores beta adrenérgicos, beta 1, beta 2, beta 3, receptores alfa adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2, y estos son los receptores muscarínicos de M1 hasta M5. Entonces no nos vayamos a olvidar, ¿no? Estos receptores nicotínicos, ¿dónde lo encontramos? Y dónde encontramos los receptores adrenérgicos y muscarínicos. Bien, si nosotros activamos los ganglios, donde encontramos receptores netamente nicotínicos, vamos a observar, por ejemplo, ¿dónde está el blanco? En la médula suprarrenal, por ejemplo. Es el órgano blanco. ¿Qué ocurre cuando se activa la médula suprarrenal? Cuando se estimula. Entonces, ¿qué va a ocasionarse? Se va a secretar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué ocurre si se estimula un ganglio autonómico? Y acá dice que los efectos netos dependen de la inervación y de la dominación autonómica. Por decir, si estimulamos los ganglios que dan inervación al sistema cardiovascular, ¿sabe lo que vamos a observar en el paciente? Taquicardia, elevación de la frecuencia cardíaca, eso es lo que vemos. ¿Qué más? Elevación de la contractilidad. ¿Y cómo se manifiesta? Con elevación de la presión arterial. ¿Qué observamos en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción, palidez. Entonces el paciente tiene esas manifestaciones. Ahora, ¿qué ocurre si estimulamos en los ganglios que van al sistema digestivo? Entonces va a haber de repente mayor peristaltismo, mayor vaciamiento gástrico, cólicos, diarreas, etc. Entonces, ¿qué significa lo que me dice acá? Los efectos van a depender de la inervación dominante. En el corazón y cardiovascular domina el simpático y en el tubo digestivo el parasimpático, en el ojo el parasimpático, en el tórax pulmones, parasimpáticos. Usted no han visto que ningún paciente asmático que sale al ambiente hace broncodilatación, lo que hace es broncoconstricción. Por eso es importante que lo recordemos. Y la unión neuromuscular, que es la placa, puede haber espasmos o puede haber hiperactividad del músculo esquelético. Muy bien, entonces luego, así como hay un estímulo del ganglio, también puede haber un bloqueo ganglionar. Y bueno, antes se pensaba que solamente se bloqueaba el receptor y no el canal. Entonces, para empezar un poquito, el receptor nicotínico tiene el receptor acoplado a un canal. Eso siempre lo vamos a encontrar. Receptor acoplado a un canal. Puede bloquearse el receptor y te produce bloqueo ganglionar. O puede bloquearse el canal y te bloquea todo el ganglio. Por eso es que tenemos acá este efecto. Se creía que los bloqueantes ganglionares actuaban únicamente como antagonistas competitivos del receptor, como la mecamilamina y el trimetafán. Ahora se sabe que también se puede bloquear el canal, este famoso canal iónico, y finalmente se llamará bloqueo ganglionar. En otras palabras, que yo bloquee el receptor o bloquee el canal, lo llamo yo bloqueo ganglionar. Y acá tengo el ejemplo para el bloqueo del receptor, la mecamilamina y el trimetafán. Y para bloqueo del canal, el hexametonio, la pempidina y otros compuestos. Bien, ahora sí,
Efectos farmacológicos cuando se produce el bloqueo ganglionar. Acá tengo el efector, tengo el sistema que domina y tengo el efecto. Por ejemplo, en las arterias y en las venas predomina el sistema nervioso simpático. Entonces, si yo bloqueo el ganglio, no va a haber liberación de noradrenalina. Y si no hay liberación de noradrenalina, ¿qué voy a observar? Vasodilatación e hipotensión. En las venas, vasodilatación, menor retorno venoso y menor gasto cardíaco. En el iris y el músculo ciliar predomina el parasimpático. Cuando no hay liberación de acetilcolina por bloquear ese ganglio, va a producirse midriasis y en el músculo ciliar va a producirse cicloplejía. Bien, en el gastrointestinal, vejiga y glándulas salivales predomina el parasimpático. Si hablo de gastrointestinal, menor tono y menor motilidad y estreñimiento. En vejiga, retención urinaria y en las glándulas salivales, serostomía. Y las glándulas sudoríparas tienen inervación simpática, menor secreción de sudor. Entonces ya tenemos, cuando se activa el ganglio o cuando se bloquea el ganglio, lo que tenemos que entender qué sistema domina, si es el simpático o el parasimpático. Muy bien, entonces también es importante que ustedes hagan un recuerdo los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. El neurotransmisor periférico, como dice acá, es la noradrenalina. Este es un neurotransmisor del simpático periférico. Y esta adrenalina es la hormona de la médula suprarrenal. Ese es el único lugar donde se produce adrenalina. Y luego la dopamina es el neurotransmisor del sistema extrapiramidal y neuronas mesocorticales y mesolímbicas. Es interesante recordar esto. Bien, aquí como podemos decir, una parte importante, el sistema simpático y médula espinal, el sistema simpático y médula suprarrenal no son esenciales para la vida en un ambiente controlada y sin estrés. Entonces vendría al revés. ¿Qué es más importante para la vida? El sistema nervioso parasimpático. Quiere decir que el simpático y la médula suprarrenal se puede compensar, pero en un país o en un lugar como Perú, entonces yo creo que necesitamos de los dos. Bien, aquí es cómo se sintetiza, cómo se almacena y cómo se libera el neurotransmisor. Esta diapositiva lo mantengo desde muchos años porque es muy objetiva. Quizás la única cosa que yo siempre les hablo para que ustedes lo tomen en consideración, esta tirosina que es el sustrato, aquí está como si esta enzima actuara afuera, no. Esta tirosina que es el sustrato, lo primero que se hace por transporte activo ingresa a la terminación nerviosa. Una vez que ingresa a la terminación nerviosa, esta enzima tirosina hidroxilasa lo transforma en dopa. Y luego la dopa, por acción de dopa de carboxilasa en dopamina. Tan pronto se forma dopamina, tiene que ingresar en estas vesículas. ¿Qué pasa si la dopamina no ingresa a las vesículas? Esta MAO, que es la enzima monoamina oxidasa, lo degrada. Entonces, tan pronto se forma, entonces ingresa a las vesículas. Y dentro de las vesículas, esta dopamina, por acción de esta dopamina beta hidroxilasa, se transforma en noradrenalina. Si hubiera un exceso en la formación de esta noradrenalina, esta va a servir como un feedback y va a ser el efecto inhibidor de esta enzima. Cuando hay excesiva producción de noradrenalina, se va a inhibir la tirosina hidroxilasa y ya se va a bloquear la formación de dopa y sucesivamente lo siguiente. Bien, una vez formado
La noradrenalina, cualquier potencial de acción que puede ser un estrés o cualquier adrenalina liberada, va a actuar a nivel postsináptico en los receptores alfa y receptores beta. Pero también puede actuar cuando hay excesiva liberación en este receptor presináptico e inhibir su liberación. Repito, cualquier estímulo genera liberación y esta liberación de noradrenalina va a actuar a nivel postsináptico en receptores alfa y receptores beta, con los efectos vasoconstrictores, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad. Pero también esta noradrenalina puede actuar a nivel presináptico. Este es el mecanismo de retroalimentación o feedback para reducir su secreción o liberación. Bien, una vez liberada esta sustancia, ¿cuándo termina su efecto? Cuando regresa por transporte activo a la terminación nerviosa. A esto lo llaman captación 1, captación neuronal o recaptación lo llamaba Litter. ¿Cuánto de lo liberado se regresa a la terminación nerviosa? 70 a 80%. De ese porcentaje, la mitad se almacena en las vesículas y la otra mitad lo degrada la MAO. Y el otro grupo, porcentaje pequeño que se libera, sigue esta captación extraneuronal o también llamada captación 2. Bien, esta es más o menos una diapositiva muy bonita en donde nosotros podemos mirar en forma muy objetiva qué sustancias aumentan su liberación, que tiene que ver con el más, y qué sustancias inhiben su liberación, que tiene que ver con el menos. Por ejemplo, ¿quiénes aumentan su liberación? Aquí hemos puesto el calcio. El calcio es un, podemos decir, elemento importante que aumenta su liberación. Otro que aumente la angiotensina, por eso es que tiene potente efecto vasoconstrictor. Otro factor, los agonérgicos, su liberación. Tengo la noradrenalina por el mecanismo de retroalimentación, por acción de agonista alfa-2 presináptico, la clonidina, la desmedetomidina, el bretilio, la guanetidina, los opiáceos u opioides, la parte de la acetilcolina por la vía muscarínica. Entonces, este es un panorama. ¿Qué ocurre si se libera noradrenalina? Entonces, a nivel vascular habrá vasoconstricción y a nivel cardíaco habrá taquicardia y a mayor contractilidad. Segundo, ¿qué ocurre si no se libera? Si no se libera, entonces va a haber vasodilatación, menor frecuencia cardíaca, menor contractilidad. A eso se refiere esta diapositiva. Muy bien, y aquí tenemos lo que les mencioné, la captación neuronal, que es la causa principal de terminación del efecto de la noradrenalina liberada. Y aquí es bueno recordar siempre que esta noradrenalina liberada, ¿no? Básicamente es el mejor sustrato para la captación, ¿no? Luego le sigue la adrenalina y este famoso isoproterenol, que es un simpático mimético, no es un buen sustrato. Quiere decir que la noradrenalina y la adrenalina terminan su efecto cuando son captados, bien por captación 1 o bien neuronal, pero este isoproterenol no termina su efecto cuando es captado neuronalmente. Bien, y aquí la captación 2 o extraneuronal inactiva el neurotransmisor liberado por biotransformación del CON o por difusión. Aquí sí es bueno resaltar que el isoproterenol es un buen sustrato
luego le sigue la epinefrina y finalmente la norepinefrina. Esto me está indicando que este es el mejor sustrato para esta captación y este es menos sustrato para esta captación. Ya hemos dicho, ¿no?, que el mejor sustrato para la captación 1 o neuronal es la noradrenalina o norepinefrina. Bien, aquí un resumen de captación de simpático-miméticos. Acá tengo el grupo de fármacos, acá tengo los que inhiben la captación y neuronal, y esto es lo que inhibe la captación extraneuronal. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, muy usados como, ¿no?, los pacientes que tienen depresión, ellos inhiben la captación. Entonces quiere decir, al inhibir la captación de noradrenalina, van a permitir que la noradrenalina tenga mayor efecto en el receptor alfa y en el receptor beta. La cocaína igual, también igual, la ketamina igual, por eso es que la ketamina se acompaña de aumento de la frecuencia cardíaca, de aumento de la contractilidad, aumento de la presión, de midriasis, porque permite que más tiempo esté la noradrenalina en los receptores, los fenotiacínicos, la reserpina y la fenoxibenzamina. Luego viene quién inhibe la captación extraneuronal. El único que inhibe es la fenoxibenzamina. No olvidemos, cuando usamos algún simpático mimético, saber qué fármacos está recibiendo el fármaco que pueden actuar en interacción en forma positiva. Entonces, esto también es importante que recordemos. Bien, luego empecemos. Efecto de los agentes adrenérgicos. Aquí hay 3 elementos importantes que usted tiene que recordar. Primero, tipo de receptor que existe en la célula. Por ejemplo, viene un paciente con broncoespasmo. Entonces la pregunta que se hace, ¿qué receptores tengo en el bronquio que me pueden llevar al broncoespasmo? ¿Y qué receptores tengo en el bronquio que me pueden llevar a la broncodilatación? Entonces debo recordar siempre esta parte. Por ejemplo, los receptores alfa adrenérgico y los receptores muscarínicos me pueden llevar al broncoespasmo, mientras que los receptores beta 2 a la broncodilatación. Entonces, a esto se refiere. Segundo aspecto, selectividad del receptor a la droga. Si yo tengo el paciente con broncoespasmo, tendría que buscar una droga que actúe en el receptor beta 2, que puede ser salbutamol, u otro producto que sea un agonista beta 2. Y luego la respuesta que yo voy a alcanzar. Entonces, si hablamos de un paciente con asma, creo que es importante usar salbutamol porque va a actuar en el receptor beta 2 y aquí en el pulmón. Entonces, los broncodilatadores son los agonistas beta 2. ¿Cuándo no usar un agonista beta 2? Cuando el paciente está hipotenso o chocado. ¿Y por qué no usar un beta 2? Porque el salbutamol a nivel vascular tiene efecto hipotensivo, porque es vasodilatador. Ahí su opción es la adrenalina, pero la adrenalina con dosis bajas. La adrenalina tiene efectos beta 2, tiene efectos beta 1 y tiene efectos alfa. Beta 2, dosis bajas, dosis medias, beta 1 y dosis altas, alfa. Bien, otro ejemplo. Viene una señora embarazada con un embarazo de 32 semanas con hipertonía uterina. Y bueno, en toda hipertonía uterina hay sufrimiento del feto, porque se contrae el útero y no deja un buen flujo útero-placentario. Entonces viene la pregunta, ¿qué receptores tenemos en el útero? Tenemos receptores beta 2 que producen relajación del útero y tenemos receptores alfa que producen contracción.
Entonces ya tengo yo, desde ese punto de vista, independiente de los muscarínicos, independiente de los receptores de las prostaglandinas, que también son que contraen el miometrio. Entonces, solamente hablando de la parte simpática. Entonces, buscamos nosotros una droga que tenga efectos beta 2 y finalmente el efecto tocolítico. Entonces, los agonistas beta 2 se llaman agentes tocolíticos porque relajan al útero. Bien, aquí para mostrarles más o menos los dos grupos de receptores más frecuentes. Por si acaso no he considerado acá la dopamina, pero la dopamina es el tercero. Pero básicamente para tener de estos dos y poder mencionarles. Por ejemplo, receptor alfa, tenemos alfa 1 posináptico, alfa 2 presináptico, posináptico también hay y extrasináptico. Entonces, cuando hablamos de posináptico, producen vasoconstricción. Y cuando hablamos de presinápticos, disminuyen la liberación de noradrenalina y finalmente habrá vasodilatación. El posináptico también es vasoconstrictor y bien. Y luego en los receptores beta, también posináptico, beta 1, aumenta la frecuencia, la contractilidad. Beta 2, presinápticos, aumentan la liberación, acuérdense, de noradrenalina, y los posinápticos también tienen efecto de contractilidad. Y los beta 3 lo encontramos básicamente en el tejido adiposo. Entonces usted tiene que familiarizarse con los receptores y su distribución en los diferentes tejidos y órganos. Por ejemplo, una ideita pequeñita. En el hígado tenemos un almacén de glucógeno y ese almacén de glucógeno tiene como receptor al beta 2. Cuando se produce el agonismo beta 2, se produce una degradación del glucógeno. Eso se llama glucogenólisis y aumenta la glucosa en sangre. Cuando se usa un beta bloqueador, se inhibe la glucogenólisis y puede producirse hipoglicemia. Por ejemplo, cuando damos propranolol, entonces se produce este efecto de inhibir la liberación de glucosa. Y si el paciente es diabético y está recibiendo insulina o está recibiendo antidiabetógenos, el beta bloqueador puede potenciar el efecto hipoglicemiante de estos productos llamados insulina o antidiabetógenos orales. Bien, avanzo. Luego, ustedes también tienen que estar familiarizados con lo que se llama inotropismo. Siempre decimos inotropismo positivo, inotropismo negativo. ¿Cuándo llamamos inotropismo positivo? Cuando aumentamos la contractilidad. ¿Y cuando llamamos negativo? Cuando disminuimos la contractilidad. Hay fármacos que son inotrópicos positivos y hay fármacos que son inotrópicos negativos, que lo voy a ver después. Bien, este es el mecanismo de acción de los inotrópicos. Siempre recordemos, por ejemplo, esta parte importantísima, esto que se llama AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, ¿no? Este es importante que usted lo recuerde. Este AMP cíclico es interesante. Salió hace muchísimos años atrás la clasificación de inotrópicos. Los independientes de AMP cíclico y los dependientes de AMP cíclico. ¿Quiénes son los dependientes de AMP cíclicos? Acá tengo, por ejemplo, los agonistas de los receptores beta y los inhibidores de la fosfodiesterasa.
ellos elevan el inotropismo aumentando el AMP cíclico y de esta manera aumentan la proteína quinasa A, que finalmente va a permitir el ingreso de calcio y este calcio que ingresa, la salida del calcio del retículo sarcoplasmático, va a cambiar la configuración de estas troponinas y finalmente se va a producir la contracción. Y luego los no dependientes o independientes. Aquí tengo yo en primer lugar a los digitálicos, que ellos finalmente van a actuar aumentando el calcio intracelular y de esa manera elevan el inotropismo. Otros, por ejemplo, las sales de calcio. También tenemos acá las hormonas tiroideas y tengo también este famoso sensibilizador llamado levosimendan. Estos productos van a actuar como inotrópicos independientes del AMP cíclico. Así que no vayamos a confundir. Esta proteína quinasa es la importante cuando se activa para que ingrese el calcio y se produzca el efecto acá. Pero también es importante para que el calcio que se liberó posteriormente ingrese a través de este cerca y vuelva al almacén. Sería en caso de diástole. Entonces, sístole y diástole, que tiene que ver con el pKa. Bien, luego esta diapositiva es muy interesante, salió el 2006 y me gusta mucho porque me ayuda para entender. Cuando una catecolamina, que puede ser adrenalina o puede ser noradrenalina, se une a este receptor beta acoplado a una proteína G, es básicamente un receptor metabotrópico, se activa esta AC, que es la adenilciclasa. Esta adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a encargarse de activar a la proteína quinasa. Esta proteína quinasa le regala un fósforo a este canal de calcio e ingresa el calcio. Este calcio que ingresa no es suficiente para producir la contracción. Entonces, este calcio a través del receptor rianodínico permite la salida de calcio del retículo sarcoplasmático. Este calcio ya incrementado va a cambiar la configuración de estas troponinas y finalmente va a permitirse la unión actina-miosina y la contracción. Eso es lo que se llama efecto inotrópico, que tiene que ver con la sístole. Luego tenemos, cuando ya termina la sístole, esta proteína quinasa le regala un fósforo a este fosfolambán a través de este receptor cerca. Entonces, este calcio que ya estaba acá incrementado regresa al retículo sarcoplasmático y se produce la captación, reduciéndose el calcio. Finalmente, entonces, se produce la diástole. Acá terminó básicamente el inotropismo y luego finalmente ya llega la diástole. Muy bien, estos son los inotrópicos positivos que tenemos. Miren, dopamina, dobutamina, norepinefrina y epinefrina. Solo para agregarles, esta dopamina tiene efecto beta 1, tiene efecto alfa y tiene efecto también dopaminérgico. La dopamina es el único simpático mimético que tiene efecto en 3 grupos de receptores. En receptores dopaminérgicos a dosis de 1 a 3 microgramos por kilo por minuto. Receptores beta adrenérgico, hablamos a veces de 3, de 5 o 7. Receptores alfa por encima de 10 microgramos por kilo por minuto. Luego los receptores, la dobutamina, que actúa en beta 1. Luego la norepinefrina, que actúa en beta 1 y en alfa y beta 1. Y la epinefrina,
que actúa en beta 2, beta 1 y alfa. Y el levosimendan es un inotrópico, pero con este mecanismo sensibilizador de la troponina C al calcio. Y la milrinona, el famoso producto inhibidor de la fosfodiesterasa 3, y de esa manera se mantiene más tiempo el AMP cíclico. Bien, el otro término importante es la vasoconstricción. Entonces decimos vasoconstrictores, aquellos que aumentan el tono vascular, y vasodilatadores, los que disminuyen el tono vascular. Aquí más o menos para mencionarles, ¿no? A veces tenemos que recordar cómo es el mecanismo de acción para decir vasoconstrictor y vasodilatador. Aquí he mostrado yo más o menos en esta diapositiva un efecto. Bien, entonces miren, la noradrenalina y la angiotensina 2 son vasoconstrictores. ¿Cómo hacen para tener este efecto? Fosforilan la cadena ligera de miosina y al fosforilar esta cadena ligera se produce vasoconstricción. Al revés, el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial desfosforilan la cadena ligera de miosina y produce vasodilatación. Entonces ya tenemos la idea cómo producen sus efectos. Mientras que para que haya vasoconstricción es necesario la fosforilación de la cadena ligera de miosina. Para que haya vasodilatación necesitamos que haya desfosforilación de la cadena ligera de miosina. Bien, aquí los vasopresores se van a clasificar de acuerdo a su estructura química en dos grupos, en adrenérgicos y no adrenérgicos. ¿Y quiénes son no adrenérgicos? La vasopresina, la terlipresina. Acá también estaría el azul de metileno, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, para tener una idea. Y adrenérgicos, aquellos que tienen grupo catecol y aquellos grupos no catecol. Acá está la efedrina y la fenilefrina. Y luego, dentro de las catecolaminas, tenemos acá la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Bien, entonces estos son los vasopresores. Por ejemplo, la dopamina, para hacer efecto vasopresor, la dosis que tenemos que darle tiene que ser dosis alfa adrenérgico. Estamos hablando de más o menos 10, 12, 15, 20 microgramos por kilo por minuto. Acá la norepinefrina también tenemos que darles dosis alfa, que viene a ser 0.04, 0.08, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos el efecto más alfa que beta. Y luego la vasopresina, 0.04 unidades, la etilefrina, el famoso Efortil, empezamos de repente con 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, etc. Bien, para más o menos darles una idea, ¿no? Acá tenemos vasopresores e inotrópicos usados en el shock cardiogénico. Es de fármacos recomendados para mejorar la hemodinamia en el shock cardiogénico. Y acá tengo drogas y acá tengo el mecanismo y receptor. Por ejemplo, estoy hablando que la norepinefrina va a actuar en el receptor alfa 1, 3 cruces. Y en el beta 1, una cruz. Eso me indica que tiene más efecto vasoconstrictor que efecto beta, que tiene que ver con el cronotropismo y con el inotropismo positivo. Mientras que la dobutamina tiene más efecto beta 1, es más cronotrópico e inotrópico positivo. El famoso levosimendan es un sensibilizador de calcio donde finalmente hay un cambio en la configuración y de esa manera se produce el efecto inotrópico. Este famoso levosimendan actúa con pequeña cantidad de calcio, a diferencia de la norepinefrina y de la dobutamina, mientras que la enoximona
o también milrinona, también otro producto, son inhibidores de esta fosfodiesterasa 3, aumentando de esa manera la proteína quinasa A y ingresa el calcio y sale el calcio del retículo sarcoplasmático y ahí tenemos su efecto inotrópico. Bien, muchos de los pacientes que tienen shock, además de tener efectos netamente cardíacos, tienen efectos vasodilatadores, hay vasoplejía y a veces necesitamos usar también drogas, no solamente que tengan efecto inotrópico, sino también efecto vasoconstrictor. Bien, aquí los vasopresores e inotrópicos usados en shock. Acá, por ejemplo, tengo la norepinefrina. ¿Cómo es que actúa en la presión arterial media? Lo eleva, ¿no? En la frecuencia cardíaca no hay cambios o ligera reducción, pero sí hay un aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco puede aumentar, recuerden, por frecuencia y por volumen sistólico. Entonces no se olviden, y el volumen sistólico, se acordarán, precarga, contractilidad y poscarga. Cuando hablo de poscarga, hablo de vasoconstricción. Y esta es la dosis terapéutica que podríamos usar, miren, 0.05 a 1 microgramo por kilo por minuto. La dobutamina, miren aquí, la presión arterial puede no cambiar o ligeramente reducir, eleva la frecuencia cardíaca dos flechas para arriba, aumenta el gasto cardíaco y esta es la dosificación que podemos dar, 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. Y este es famoso levosimendan, que puede no aumentar la presión o bajar la presión. A veces hemos visto nosotros en sala de operaciones, cuando le dábamos en pacientes que venían con levosimendan, que venían con hipotensión y teníamos que acoplarle la norepinefrina para tener efecto vasoconstrictor. Pero de todas maneras el levosimendan aumenta la frecuencia y el gasto cardíaco. Y esta es la dosis que damos de mantenimiento. La enoximona también no hay cambios o baja, aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco y miren la dosis es de 0,125 a 0,75 microgramos por kilo por minuto. Normalmente en nuestro Perú y acá especialmente en el Hospital Rebagliati contamos con noradrenalina o norepinefrina, contamos con dobutamina, también contamos con levosimendan, pero no contamos con este producto ni con milrinona. Lo que pasa es que los laboratorios a veces, como no tienen mucha, podemos decir, venta de estos productos, no los traen, porque en el mercado sí existe internacional, pero ellos no lo traen. Bien, luego tenemos otro grupo también que se puede usar en shock cardiogénico, está la epinefrina, la dopamina y la vasopresina. Miren, la epinefrina tiene efecto alfa 1, beta 1 y beta 2. Y la dopamina también beta 1 y alfa 1. Aquí no le estamos agregando el efecto dopaminérgico. Y la vasopresina, ¿no?, es básicamente en la célula muscular del vaso, a través de beta 1, también tiene efecto vasoconstrictor que estaremos viendo en esta diapositiva. Fármacos generalmente, ¿no? Estos fármacos generalmente dicen, no indicados para mejorar en caso de shock. Fármacos no indicados para mejorar, pero lo tenemos a la mano. Y mientras que los de acá eran los indicados, pero el de acá los no indicados, salvo que ya usted lo tenga que usar en forma muy, muy, muy específica. Bien, acá por ejemplo la epinefrina, ¿qué hace? Eleva la presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca, eleva el gasto cardíaco y mire la dosis de 0,1 a 1 microgramo por kilo por minuto. La dopamina eleva la presión arterial, aumenta la frecuencia, es el que más incrementa la frecuencia cardíaca acá. En este caso, eleva el gasto cardíaco y esta es la dosis de 5 a 20 microgramos por kilo. Y esta famosa vasopresina eleva la presión arterial, quizás no aumenta o no cambia la frecuencia, ¿no?, y sí también el gasto cardíaco. Recuerde que el gasto cardíaco es dependiente de frecuencia.
y acá tenemos las unidades que se pueden dar. A veces entonces no olvidemos que hay fármacos que son útiles y fármacos que no son útiles. Si estamos hablando de un shock cardiogénico, entonces tenemos que ver qué usar y qué no usar. Parece que la noradrenalina es una de las drogas que ya se está usando con mucha frecuencia. Bien, doctores, hasta aquí hemos querido apoyarles y darles la información de esta primera clase, ¿no? De esta primera clase que tiene que ver en terapéutica.